De manera que esta fantástica gramática descriptiva falla al describir el español de nuestros grandes autores como Larra o Menéndez Pelayo y el de los propios académicos de la Real Academia Española como Julio Casares o Francisco Rico. Y bien, ¿quién es el responsable de este desaguisado? Porque esto está firmado. Bueno, lo que estoy leyendo es la versión digital de la Gramática y Ortografía Básicas de la Lengua Española, publicadas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Vamos a ver el índice para ver cuál es el programa de enseñanza, porque al igual que decía Borges del Ulises de Joyce, Ignacio Bosque decía que, hombre, no, que su gramática no era para leerla del tirón, que eso no era para leer, sino para consultar. Con lo cual, no nos vale para dar un curso de gramática española, porque nosotros tenemos que ser metódicos y dar en un trimestre una cosa, en otro otra, ir evolucionando, ver la evolución del alumnado y calificarlo y evaluarlo. Sobre las razones y sin razones que da Ignacio Bosque, bueno, creo que abriré una entrada en mi serie sobre catedráticos. Ahora juzguemos solo esta obra como lo que es, como obra colectiva. Y entre todos han determinado que la enseñanza que podría darse en un aula sería así. Y en un aula se empieza por la ortografía también. Empiezan por la gramática, muy lógico y muy coherente. Yo cojo el libro y llego a mi clase y empiezo a darlo así. Gramática básica de la lengua española. Introducción, la gramática, así en general. Las palabras, el género, el número, hasta aquí bien. La flexión verbal, bien. Bueno, en realidad no, porque lo que hay que determinar es que hay tres tipos de palabras. Unas que tienen género y número, otras que tienen persona, tiempo, número y solo son el verbo. Todas esas categorías son una, el verbo. Y por último, las palabras que no tienen ni género, ni número, ni tiempo y que son las invariables. Pero bueno, digamos que para decir que una palabra no tiene género hay que explicar primero el género. Bueno, vale. Flexión verbal, derivación y composición. Y ahora, el sustantivo, el adjetivo, determinantes y pronombres. Y aquí ya les estalla la cabeza. Determinantes, que es sintaxis, y pronombres, que es morfología. El artículo. El pronombre... Claro, después de determinantes, el artículo. El pronombre personal, demostrativos y posesivos. Y ahora esta cosa tan genial. Cuantificadores y numerales. Bueno, pues cuantificadores y numerales, según el diccionario de la Real Academia, son siempre adjetivos. Yo me voy al diccionario de la Real Academia y busco 4. Error de... yo qué sé, error de... Alguien ha tenido un error y puede ser mi... Voy a escribirlo otra vez. 4. Sí, ahora sí funciona. 4. De latín quatuor, adjetivo. 3 más 1. Adjetivo... Bueno, ahora bien... también tiene un uso sustantivado y entonces dice sustantivo masculino. Número natural que sigue al 3. Vamos, el 4. El número complementario es el 4. Pero también lo que tienes que poner ahí es el don. ¿Cómo trato a...? O el excelentísimo. Porque cualquier palabra se puede sustantivar. Cualquier palabra se puede sustantivar, es lo que digo. Son como peones en el ajedrez. No es que haya palabras transversales como las asignaturas de los viejos planes que seguramente tenían en mente los académicos. Bueno, y por supuesto cuarto es adjetivo y así sucesivamente. 12avo, el partitivo. 12avo, adjetivo. Dicho de una parte, esto no tiene ningún problema. Esos cuantificadores no son categorías propias. Aquí ya estamos complicando lo que ya era complejo. Esas 9 partes de Prisciano, esas 9 partes de los romanos lo complicamos más. No, son adjetivos. Cuantificadores y numerales son adjetivos. Y da igual lo que expresen. Es como si hacemos una categoría propia que sea elogios. Bello, hermoso, afamado. Lo convertimos en una categoría propia. Son elogios. No, son adjetivos, ya está, no compliquemos más a la gente. Son adjetivos, los cuantificadores y numerales son adjetivos, ya está.
Y claro, los numerales como una secuencia, 1, 2, los números naturales, los números imaginarios, los números reales, los números... Sí, son sustantivos, pero no tienen tampoco una categoría propia. Son una lista infinita y que puede ser transfinita incluso, pero no son una categoría gramatical propia. No mezclemos disciplinas, hagamos cierre categorial, como quería Gustavo Bueno, no compliquemos a la gente, insisto. Luego, relativos, interrogativos y exclamativos, pero esto debería estudiarse con los pronombres y con los adjetivos, y no liar a la gente haciendo estallar clasificaciones cerradas que eran extensas más de lo necesario, pero por lo menos estaban cerradas. Esto es un campo de batalla en el que los caballos corren espantados. Esto es un desastre. Luego, el adverbio, el verbo, la preposición, la conjunción y la interjección. O sea, ni siquiera da juntas todas las palabras invariables. Ni siquiera las da juntas, porque no habla de la interjección. Bueno, sí habla de la interjección, pero falta preposición con el adverbio que ha puesto antes del verbo. Menudo desastre. Luego, sintaxis. El grupo nominal, los grupos adjetival, preposicional y adverbial, que no tiene sentido meter aquí el preposicional, que es el único en el que la categoría gramatical que da nombre al sintagma no es núcleo, porque en el sintagma preposicional la preposición no es núcleo, sino enlace. O sea, mezclarlo no tiene ningún propósito educativo, didáctico, todo lo contrario, confunde. Luego el sujeto, complemento directo, complemento indirecto. Adjuntos, ya estamos con terminología que les sale de... Complementos circunstanciales. Bien, los complementos circunstanciales, que son tantos como queramos, nos podemos inventar todos los circunstanciales que queramos. El atributo, bien, y ahora, oraciones activas, pasivas, impersonales y medias. Yo sí reconozco que hay una impersonalidad en español, las que se hacen con se. Voz pasiva es una manera de hablar porque en realidad son oraciones nominales, oraciones copulativas, con un sentido similar al que tiene la pasiva en las lenguas en las que existe la pasiva, porque en España no existe una forma analítica ni sintética de la pasiva. Es una oración nominal que tiene un sentido, sí, similar a la pasiva. Pero que haya voz media como en griego, primera noticia. Primera noticia. De hecho, ahora lo vamos a buscar. Voz media, que no se me olvide. Luego, la modalidad. Eso no va aquí. La modalidad no va aquí. Sí que es gramática, pero es gramática mezclada con la filosofía y aquí no pinta nada en este momento de la exposición. La negación debería ir en los complementos circunstanciales. El complemento circunstancial de negación. Luego está también las palabras que tienen sentido negativo, nadie, pero que en realidad no tienen sentido negativo porque viene de nati y significa gente nacida y por eso necesita una negación. No hay nadie, porque nadie no quiere decir nobody como en inglés, sino gente. Y entonces hay que decir no gente, no hay gente para decir no hay nadie. Bien. Oraciones sustantivas, subordinadas de relativo, construcciones comparativas, superlativas y consecutivas, construcciones causales, finales e hilativas, construcciones condicionales y concesivas. Básicamente estas son las construcciones que tienen prótasis y apódosis, que es un concepto muy importante, prótasis y apódosis, que hay que enseñar. Y bueno, vamos a terminar esto y vamos a buscar prótasis y apódosis, a ver cómo lo explican. Y lo otro que tenemos que buscar era, pues sí, ya no me acuerdo, bueno, en fin, prótasis y apódosis y otra cosa más. Luego, ortografía básica de la lengua española. La ortografía básica de la lengua española es, lo único que se puede saber con certeza es el uso de la tilde y las normas para la tilde y el uso de las mayúsculas. Todo lo demás es arbitrario porque se basa en etimología. Y hay etimologías contradictorias, porque se escribe vano con V, pero banal con B. Automóvil con B y auto... Un segundo, no. Mueble con B... Un segundo, a ver, que me he perdido. Vamos a ver. Movilidad con V, ¿verdad? Movilidad.
Movilidad con V. Automóvil. Automóvil con V. Inmovilidad, inmovilismo. Vale. Pero mobiliario con B. Mobiliario con B. Inmobiliaria con B. Así que la etimología no es una guía fiable siempre. Bueno, ¿qué tienes? Tu uso de las letras, de la tilde, de los signos ortográficos, de las mayúsculas, unión y separación de palabras y otros elementos en la escritura. Me parece bastante arbitrario. Abreviaciones gráficas y símbolos. Esto sí, claro, las abreviaciones. Esto sí es importante. Pero ortografía de expresiones que plantean dificultades específicas. Esto en realidad es inútil. Porque no funciona con reglas fijas. Salvo la tilde, que eso está muy bien frente a otras lenguas. O sea, tenemos una ortografía bastante más... La ortografía académica es bastante más razonable, por supuesto, que la ortografía del francés y del inglés, pero eso no basta. Es como decir, es que nuestros vecinos comen estiércol de paloma y nosotros comemos niño, haciendo una cita bíblica. Cuando en una hambruna bíblica el estiércol de paloma valía monedas de plata, pues claro, comerse un niño no es lo ideal. Nuestra ortografía no es lo ideal, no es lo ideal, aunque en otras lenguas coman estiércol de paloma. Comerse un niño no es lo ideal. Bien, y luego eso, lista de capitales con sus gentilicios. En esto digo que el uso de las mayúsculas sí que es algo importante y fácil de regular, porque hay mucha gente que escribe, por ejemplo, los gentilicios con mayúscula, como se hace en otras lenguas, como si fuera el uso de otras lenguas. Bueno, hemos dicho que seguramente habrá problemas en esta gramática ¿con qué? Vamos a ver. Sí, voy a buscar apódosis. Eso me parece algo fundamental. La apódosis, muy bien, aparece 21 veces. La primera para explicar las condicionales, dice la oración principal se llama apódosis. Dice, generalmente la subordinada se sitúa entre pausas y en posición inicial, por lo que ha sido denominada prótasis, lo que va adelante. Pero no tiene por qué ir delante físicamente en el espacio, sino que va adelante lógicamente, que sin la prótasis no se puede dar la apódosis, aunque la prótasis vaya después, que esto es importante explicarlo. Porque hay mucha gente que dice, no, esto que va adelante la prótasis, esto que va adelante el sujeto, porque el sujeto va al principio. No necesariamente. Lo que va adelante, la oración principal se llama apódosis. Vale. Luego ejemplos. En los periodos condicionales y concesivos, aquí habla de la elipsis, que estaba muy orgulloso Ignacio Bosque, porque decía que no se trataba desde el brocense. Hombre, pues haberlo dejado como lo dejó el brocense, no complicarlo. Bueno, bien, entonces, sí, trata la prótasis y apódosis, bien, algo hacen a derechas, no lo explican bien, porque viene antes en la razón, antes en la lógica, no antes en el tiempo. Bueno, o antes en el tiempo, sí, pero no antes en el espacio. Eso es importante. La prótasis no se llama prótasis porque sale antes en la cadena hablada, sino porque pasa antes de lo que es su consecuencia. Y si no hubiera prótasis, no habría apódosis. ¿Qué era lo otro que tenía que mirar? Y se me ha olvidado completamente porque tengo la memoria de un pez. La memoria a corto plazo de un pez, a largo plazo ya es otra cosa, claro. Bueno, estoy viendo, esto no tiene que ver, pero bueno, ya que me sale, vamos a ver quiénes son los responsables de todo esto. ¿Quién firma esta gramática? Vamos a ver. Viene después del índice en la digital. Vamos a ver. Asociación de Academias de la Lengua Española. Presidente Santiago Muñoz Machado, que ha escrito una estupenda biografía de Juan Ginés de Sepúlveda, ha escrito una sobre el Quijote que tendré que echarle un ojo, porque las notas en prensa eran muy ofensivas para con don Luis Astrana Marín, pero luego he visto una entrevista suya y dice que no, que se sube a los hombros de los gigantes y que quiere atribuir a cada autor lo que ha dicho, así que imagino que él sí tratará bien a Luis Astrana Marín como debe ser
en su libro, mientras que la prensa, claro, que se le puede pedir a la prensa si no sabía quién era Luis Astrana Marín. Bueno, secretario general Francisco Javier Pérez, de la Academia Venezolana de la Lengua Española. Académico responsable de la gramática y ortografía básicas de la lengua española, Salvador Gutiérrez Ordóñez. Coordinadora, Irene Gil Laforga. Bien, y ahora, seguimos. Académico ponente de la nueva gramática de la lengua española, Ignacio Bosque. O sea, como por el partido de la nueva gramática, Ignacio Bosque. Académico responsable de la nueva gramática básica de la lengua española, Salvador Gutiérrez Ordóñez. Y luego Asociación de Academias de la Lengua Española, Víctor García de la Concha, pone 2010, entiendo que ha muerto en 2010, y José Manuel Blecua, entiendo que ha muerto en 2011. Secretario general Humberto López Morales. Y ahora, las áreas, por áreas. El director de la Academia Chilena de la Lengua, Alfredo Matus Olivier. Bueno, esto es aburrido. Las áreas lingüísticas son Chile, el Río de la Plata, área andina, Caribe continental, México y Centroamérica, que es de donde viene ese habemos que no tienen en cuenta nuestros grandes escritores como Larra, Menéndez y Pelayo, y ni siquiera los académicos como Casares y Rico. No, esto son áreas, subáreas. Antillas, Estados Unidos y Filipinas. Así, junto, Estados Unidos y Filipinas. Y aquí ha muerto mucha gente, por lo que veo. Y por último, España, Víctor García de la Concha, Salvador Gutiérrez Ordóñez, José Manuel Blecua y... ¿quién más? Gregorio Salvador, Emilio Lledó, Ignacio Bosque, Guillermo Rojo, José Antonio Pascual, que bueno, es más aceptable, es discípulo de Corominas, y Darío Villanueva. Pues claro, una gramática en la que interviene Emilio Lledó, pues ¿qué se puede esperar de ella? ¿Precisión? ¿Concreción? ¿Razón? No. ¿Divagaciones? Sí. ¿Nebulosidad? Por supuesto. Y luego, por último, el equipo de redacción y edición, Irene Gil Laforga, Eugenio Gascón Martín y Manuel Pérez Fernández, que son los, como diría Fernando Castro ahí, los machacas, que no son los famosos, pero son realmente quienes han escrito esto, Y luego, por último, equipo de revisión, Julio Borreco y Ángela Di Tullio, de la Academia Argentina de Letras. Luego, un equipo de corrección y armonización. Ya nos imaginábamos ahí a una hada dando con una varita. Armonización. En plan Disney. Bueno, pues Elena Hernández Gómez, Marta Cormezana Díez, Juan Pedro Gavino García, Almudena Jimeno San Juan y Encarna Raigal Pérez. Pues estos, los determinantes y el concepto de determinación, los han armonizado bastante poco, hay que decirlo. Luego, Secretaría de Gestión Interacadémica, Pilar Yul Martínez de Bedoya. Y luego un montón de colaboradores. La última, Isabel Wong Fupuy. O Fupuy. Patrocinio, Fundación MAPFRE, Gobierno de España, Gobierno de México, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, Comunidad Autónoma de Madrid, Junta de Castilla y León, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de León, Universidad de Salamanca, Universidad del Comahue, en Neuquén, en Argentina, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, y Fundación Carolina. Y además se agradece a todas las instituciones que han dado ayuda material. Luego había una comisión interacadémica, o sea, mucha gente para esta basura de gramática, que no sabe distinguir un adjetivo de un determinante y no conoce el uso, nos las sabemos, es decir, nos las tenemos. Ese sentido de haber, ese uso de haber, que es el que hay en hay. El que hay en hay como tener, él tiene allí. Y luego nuevamente área andina, área continental, Caribe continental, México, Centroamérica, Antillas, Estados Unidos y Filipinas y España. Luego comisiones académicas de ortografía de la Real Academia Española, Academia Colombiana de la Lengua, Academia Ecuatoriana de la Lengua, Academia Mexicana de la Lengua, Academia Salvadoreña de la Lengua, Academia Venezolana de la Lengua, Academia Chilena de la Lengua, Academia Peruana de la Lengua, Academia Guatemalteca de la Lengua, Academia Costarricense de la Lengua, Academia Filipina de la Lengua Española,
Academia Panameña de la Lengua, Academia Cubana de la Lengua, Academia Paraguaya de la Lengua Española, claro, porque no va a ser la guaraní, hay que distinguir. Academia Boliviana de la Lengua, Academia Dominicana de la Lengua, Academia Nicaragüense de la Lengua, Academia Argentina de Letras, Academia Nacional de Letras de Uruguay, Academia Hondureña de la Lengua, Viva Honduras, Academia Puertorriqueña de la Lengua, Academia Norteamericana de la Lengua Española. Luego ha intervenido el Departamento de Español al Día. ¿Pero qué cachondeo es este? El Departamento de Español al Día, y luego colaboradores en la preparación final del texto. Pero bueno, ni una superproducción de Hollywood tiene tanta gente. Para una gramática que, como digo, es caótica. ¿Pero por qué es caótica? Precisamente porque hay demasiada gente. Precisamente porque han intervenido demasiadas manos y evangélicamente una mano no sabía lo que hacía la otra. Otra vez Pilar Yul Martínez de Bedoya, luego más academias, más comisiones, y luego patrocinio Inditex. Inditex. Al final esto es la gramática del gallego del que todo el mundo habla bien, porque se ha hecho rico y no preguntan cómo. Inditex es... esto es la gramática de... ¿Cómo se llama este hombre? Vamos, el fundador, Hércules Fundator. Amancio Ortega. Esto al final es la gramática de Amancio Ortega. ¿Qué esperábamos? ¿Calidad? Pues evidentemente no. Esto se rompe a la semana de usarlo. Colaboraciones. Gobierno de España, Gobierno de Chile, Gobierno de México. Un pastón ha costado esta obra tan deficiente. Gobierno de Panamá, Feria de Sí otra vez. Fundación San Millán de la Cogolla. Sí, más... Pero esto es repetido otra vez. Vale. Y el preámbulo lo escribe, porque el preámbulo de la nueva gramática lo escribía nuestro querido amigo Lázaro Carreter, que tanto daño ha hecho en las clases y en la educación y a la cultura española en general, pero mucho menos daño, por supuesto, que Ignacio Bosque y Violeta de Monte. Bueno, pues esto es lo que hay, pero yo lo que estaba buscando era cómo trataban algo y no me acuerdo de qué. Así que si no me acuerdo en los próximos... voy a volver a verlo. Y si no me acuerdo en los próximos... tilde... No, esto no es. El grupo nominal, complemento directo, adjuntos... complementos circunstanciales... Ah, sí, la voz media. Sí, eso es. ¿Qué es esto de la voz media que le han puesto y yo no lo sabía? Resulta que ahora hablamos griego. Voz media. Bueno, no sale. Voy a buscar media. Vamos a ver. Intermedia, 139 veces, o sea, mediación, intermedias, medias, sustantivos duales. Sustantivos duales son nombres que en plural designan normalmente objetos pares, pero formados por piezas independientes. Amígdalas, guantes, medias, orejas. Esto es una tontería. Esto es una tontería porque si yo tengo 3 manos necesitaré 3 guantes. No es una palabra dual por sí. Palabra dual en español es ambos. El único dual que existe en español es ambos. Y si queremos, pues 2, pero eso es casi hacer una... No, ambos. Eso es dual. Eso es dual. Amígdalas no es dual, porque alguien puede tener una malformación, puede tener 3 amígdalas si le da por ahí, o 3 orejas, o 5 pendientes. De hecho, en una oreja me puedo poner 5 pendientes, así que no es un dual. Piernas, zapatos, tonterías. Ambos, eso sí es dual. Otra incongruencia. Plurales inherentes, artes marciales, a gatas, a medias. Esto es complicar a la gente. Mediante, vamos a ver. Bueno, llegaremos a la voz media, lo prometo. Estaremos, bueno, me quedan unos 5 minutos. Media manzana, mediante, inmediatamente, mediante el artículo. Ahora se llama artículo y no determinante. Mediante grupos nominales, inmediatamente. Media naranja, otra vez ese ejemplo, mediante canté, mediante construcciones. Por cierto, que hablando de canté, una cosa que estaría bien sería regularizar como en italiano el pretérito de andar. Porque qué chorrada es esa de andé, de anduve, perdón, esa chorrada antietimológica que es anduve. Algo completamente arcaico, es como decir magüer o como decir ternier por tendría. En lugar de, pues vamos a ponernos, no, es que es tradición, pues en lugar de tendría vamos a decir ternier.
sea, ¿qué tontería es esa? En italiano se manejan estupendamente. Andò, eso tiene lógica. Anduvo, menuda estupidez. Y si se recurre a la tradición, pues hablemos como en tiempos de Alfonso X el Sabio. Aquí está. Aquí está. Oraciones activas, pasivas, impersonales y medias. Activas y pasivas. La pasiva perifrástica, que es la única que existe para mí. Una casa linda es tenida por Pablo. Vaya ejemplo cursi. Pero es la única pasiva que... Es la única pasiva que hay, pero bueno, pasiva perifrástica, que además no es pasiva porque es perifrástica, es decir, algo con instrumentos que no tenemos, y esa pasividad está en el significado y no en la forma. Verbos inacusativos. Los verbos inacusativos, también llamados semideponentes, son verbos transitivos. Cuidado con lo que se enseña a los chiquillos, que expresan presencia, aparición o acaecimiento de algo, como caer, entrar, llegar, morir o nacer. Nacer es un verbo incoativo, porque tiene esa CC, nanquiscor, esa SC que se convierte en nazco. Es un incoativo, es empezar a hacer algo. No es un inacusativo, es un incoativo si se quiere. Y fallecer, perecer también son incoativos, con esa SC latina. Fallezco, perezco, empiezo a hacer algo que es morirme. Sus participios pueden, por ejemplo, formar construcciones absolutas. Desaparecido el problema, todo volvió a la normalidad, modificar. ¿Qué tontería es esta? ¿Qué tontería es esta? Que esto sea semideponente o inacusativo, como si estuviera... Oraciones impersonales, que ya he dicho que solo existen con se. Impersonales no reflejas. Luego, sí, fenómenos atmosféricos, todo esto está mal, es anticuado, anticientífico, ilógico, ignora por completo la historia de la lengua. Bueno, impersonales con se, esta sí, pero esta no, se conoce poco a sí mismo. Ese se es complemento directo, o sea que seno paradigmático, se vive bien, las noticias se recibieron ayer, sí, eso sí es... Bueno, porque quien recibe la noticia no son las propias noticias, así que bien. Oraciones impersonales reflejas, pasiva refleja, todo esto... Pues no considero... Bueno, sí, la pasiva refleja sí que... vamos a ver, ejemplo. En verano se duerme mal. Aquí no se habla de política. Bueno, ese se podría ser un complemento indirecto, un dativo ético, pero bueno, todo esto merece un análisis más detallado. No vamos, esto es además gramática tradicional, lo que se ha dicho siempre, aquí no hay novedad, aunque por desgracia lo de las impersonales también es gramática tradicional, oscurantista, supersticiosa frente a la gramática científica y más evolucionada de Escalígero, el Brocense, Correas. Bueno, pero yo lo que quiero ver es qué es esto de la voz media. Que me digan, pues aquí yo no lo veo. A lo mejor lo de semideponente era voz media, pero no lo explico. Voy a poner el cursor en este capítulo que sea 23, donde se nos habla de las medias. Vamos allá. Bien. No aparece. Construcciones medias. Aquí está. Aquí con todo su vigor. Concepto. ¿Se puede hablar para el español? Yo creo que no. De un tercer tipo de diátesis. Las construcciones medias. Son oraciones intransitivas que expresan cambios de estado o procesos experimentados por un sujeto que no ejerce control directo sobre ellos. ¿Qué filosofía es esta? ¿Qué filosofía... ¿Qué geolinxismo? ¿Cómo se llama esta filosofía? La de Al-Ash'ari y la de Geolinx. La filosofía... Bueno, sí, venga, vamos a ver. Si yo busco a Geolinx me darán ese nombre... podría llamarse asharismo, ocasionalismo, podría llamarse asharismo o geolinxismo. Eso es, esto es filosofía ocasionalista. Si nos ponemos, nadie es responsable de sus acciones.
porque no las domina. Es que dice, no ejerce el control directo sobre ellos, no ejercemos el control sobre nada, según la filosofía ocasionalista. Por lo tanto, todos los verbos serían construcciones medias. Dice, se forman con los verbos pronominales. Los campos se secan, o no pronominales.